esta hora en medio nuestro, porque cada vez que nos reunimos, nos congregamos en el nombre del Señor, Dios hace algo especial. Amén, hermano. ¿Cuánto lo sienten, lo saben, lo creen? Amén. Sabemos, hermano, que la palabra del Señor declara que sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador de lo que le busca. Amén. Y dice la palabra que todo aquel que busca al Señor le encontrará. Amén. Todo aquel que en verdad se dedique a buscar al Señor, buscar su presencia, buscar a Él, le va a encontrar. Dice el Señor: yo me dejaré hallar, me dejaré encontrar de aquellos que me buscan, y me buscarán y me hallarán cuando lo hagan de todo corazón. Toda persona que en verdad, hermano, se ha dedicado a investigar, a buscar al Señor, lo ha encontrado. Nadie puede decir que no ha encontrado a Dios si en verdad lo ha buscado, porque el Señor dice: me dejaré hallar de los que me buscan. Pero dice que hay una condición, que Él no se deja buscar o hallar de alguien que solamente lo busca por cosas egoístas, o que solamente lo busca por curiosidad. Dios se deja encontrar a alguien que en verdad, hermano, siente el deseo, la necesidad en su corazón. Por eso la Biblia declara que el corazón contrito y humillado Él no rechaza. Sincero, un corazón sincero y arrepentido Dios no rechazará nunca. Todo aquel, cuando leemos la palabra de Dios a lo largo de toda la historia bíblica, hemos visto que todo aquel que se ha acercado a Dios con ese corazón sincero y arrepentido, Dios le ha perdonado y lo ha restaurado. Recuerdo la historia de David, cuando David, un hombre que amaba al Señor, un hombre que buscaba al Señor, pero él se equivocó, él cometió un error grave, se equivocó como hombre al fin. Pero sabe, hermano, él pudo tener la capacidad de buscar el perdón en el Señor. Qué lindo es cuando nos podemos equivocar, pero buscar restaurarnos en Dios. Pero muchas veces el enemigo hace pensar como que ya no hay salida a ese problema, como que ya estamos tan sucios que ya Dios no te puede perdonar. Quiero decirte que es una mentira del diablo. No hay un pecado que sea tan sucio que Dios no pueda limpiar y lavar por su sangre. Dice el Señor que aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él lo hará blanco como la nieve. Si sus pecados fueran rojos como la grana, Él lo hará blanco como la blanca, rojo como la grana, Él lo hará blanco como la lana. Amén. Gloria al Señor. Sabe, hermano, Dios siempre tiene algo especial para nuestra vida. Y no importa cuántas veces te hayas caído, lo importante es que estás aquí con un deseo de levantarte en el Señor. Y sabe, David, cuando cometió ese error, él pudo pedir perdón al Señor y Dios lo restauró a su posición nuevamente. Dios lo perdonó, hermano. Dios es un Dios que perdona, es un Dios que restaura. Pero sabe, hay una condición para acercarse a Dios. Te decía, en la fe. Quiero hablarte de esa fe. Quiero hablarte de la verdadera fe. Muchas personas nos ven porque no saben como religiosos, y yo lo puedo entender porque yo también veía a las personas así, como religiosos, aquellos que decían creer en Jesús. Pero como yo no entendía, hermano, y uno por ignorancia no entiende muchas cosas, pero cuando Dios empieza a abrirte los ojos, empiezas a ver, y la ignorancia empieza a irse en el nombre del Señor. Y puede decir, como declaró aquel hombre que literalmente era ciego de nacimiento, y dice: mira, yo no sé, yo no te puedo decir de la forma que Él me sanó. Yo lo que te puedo decir es que Él me sanó y que yo no veía y ahora veo. Amén. Ahora yo veo. Así como aquel ciego de nacimiento, yo puedo decirte: ahora yo veo la verdad. Veo que Cristo es el camino correcto. Veo que Jesús es la vida. Y aunque muchos no lo puedan entender, yo voy a seguir diciendo que Jesús es el camino correcto y es la vida. Primero porque la Biblia lo declara, pero luego porque lo puedo ver en mi vida. Lo puedo ver obrar en mi vida, en mi interior. Amén, hermano. En mi exterior. Lo veo obrar en mi familia, en mis hermanos. Veo al Señor cambiando. Veo resucitando y veo restaurando. Veo cambiando vidas al Señor. Veo sanando. No solamente Dios cambia y sana cuerpo por fuera, sino por dentro. Y quiero decirte, hermano, que el milagro más grande que Dios puede hacer no es sanar el cáncer, no es sanar el SIDA. No es volverle a dar identidad a un hombre que se cree mujer, volverle a traer que es hombre. Es un milagro grande, pero no es el más grande. El milagro más grande es el cambio interior que Dios hace, perdonar los pecados. Y una de las evidencias que Dios hace, hermano, cuando te perdona, es que tu vida es transformada. La evidencia que Dios muestra que Él cambia y transforma es que tú miras a la persona y ya lo que antes hacía ya no la vuelve a hacer. Si hablaba de una forma, ya hoy es diferente. Tiene una paz interior que se manifiesta en el exterior, porque indiscutiblemente la persona va a mostrar lo que carga en su interior. Cada persona muestra en su exterior, amén, hermano, lo que tiene en su interior. Dice el Señor que de una fuente no puede brotar agua amarga y agua dulce, solamente va a brotar lo que hay dentro. Hay personas que andan con amargura de alma, andan en amargura de espíritu, andan cargados de preocupaciones, de problemas.
y se le refleja literalmente un peso en su cerviz, la cervical, que los aplasta. Pero cuando vienen a Dios, Él cumple esa palabra que dice: traigan a mí toda carga y yo les haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para sus almas. Tenemos el ejemplo más grande a seguir, hermano. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Cuando yo miro, no miro a un hombre, miro a Cristo, Dios con nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso, hermanos? Aleluya. Y mira lo que dice la palabra de Dios, que está allí declarada en Primera de Juan. Primera de Juan 5, vamos a estar allí, capítulo 5, hasta el verso número 5. Aleluya. Haciendo especial énfasis en el verso número 3. En el 4, verso número 4, vamos a leer ese. Dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Aleluya. Amén, aleluya. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos hables por tu palabra preciosa, Señor. Tu palabra que no nunca vuelve vacía, Señor. Que sea en esta mañana hablándonos, transformando nuestro interior, Dios. Alimentando nuestra alma. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. La palabra declara que si hay algo que vence a este mundo es nuestra fe. Nuestra fe mueve montañas. Literalmente el Señor declaró: si tú eres capaz de creer, si tú puedes tener un poquito de fe del tamaño de una semillita de mostaza, le dijo el Señor a sus discípulos hace 2000 años atrás, le diría a este monte: desarráigate y plántate en el mar, y él obedecería. Señor. Por la fe, hermano, podemos conectarnos con el Dios todopoderoso, el Dios grande y temible, el más elevado, el más alto. Por la fe se puede abrir el mar rojo. Por la fe, hermano, aleluya, el Señor cambia y transforma vidas. Todo viene por la fe. Y esa fe es nacida del amor de Dios, primeramente del amor de Dios por nosotros y luego de nosotros hacia Él. Y nos enlazamos con el Señor. Aleluya. De forma tal, hermano, que nuestra fe, eso es lo que Dios vino a fundar aquí en la tierra. No una religión, no una rutina, no es algo vacío, sino una fe. ¿Por qué se diferencia? ¿Por qué no diferenciamos y preferimos llamarnos que tenemos una relación con Dios más que una religión? Para diferenciar un poco del montón de creencias, religiones, supersticiones que hay en el mundo. Porque nosotros creemos en Jesús. Y muchos podrán pensar: pero hay mucha gente que cree en Jesús. Sí, pero no de la manera que creemos nosotros, a través de la palabra de Dios. Porque la Biblia declara: los demonios creen también y tiemblan de miedo delante del Dios Todopoderoso. O sea, los demonios también saben que Dios es real, pero ellos no siguen a Dios. O sea, una cosa es creer y otra cosa es seguir. El Señor dijo: en esto sabrán que ustedes son mis discípulos, en que lleven mucho fruto. En esto sabrán que ustedes me siguen, lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. O sea, lo que nos convierte en discípulos de Cristo es seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Practicar lo que Él enseñó en su palabra, hacer lo que Él hizo, ser un ejemplo. Él dijo: ejemplo les he dado. O sea, seguimos a alguien que mostró ejemplo. Al Señor era criticado en aquel tiempo que Él vino como hombre a la tierra, porque decían: Él enseña diferente. Le perseguían porque le tenían envidia y celo, porque la gente decía de Él: Él enseña distinto, porque Él enseña como que tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, los escribas hablaban y decían, pero no practicaban. Pero Jesús mostraba y enseñaba lo que Él mostraba en su vida. No es lo mismo, hermano, seguir a una persona que te enseña desde su ejemplo, que seguir a alguien que te dice pero no cumple. Es una mentira, es una hipocresía, es una falsedad. Pero te da, hermano, fuerza y te da seguridad seguir a alguien que te enseña desde su testimonio. Aleluya. Dice el Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Tú y yo venimos a nueva vida en Cristo porque hemos nacido a través de la fe. Hemos creído que Jesús es Dios Todopoderoso. Hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, es la imagen de Dios, es la imagen del Dios invisible. Jesús es más que un hombre que existió en la historia. Jesús es Dios Todopoderoso. La Biblia declara: Jesús es Dios. Muchas personas leen la Biblia y dicen: ¿dónde está en la Biblia que Jesús es Dios? Me he encontrado personas que me dicen así: muéstrame dónde está que Jesús es Dios. Está lleno de citas que dicen que Jesús es Dios. Los que no lo pueden ver porque lo miran con los ojos carnales, no tienen la fe para creer a la revelación de Dios. Además, no tienen al Espíritu Santo de Dios, que es quien te enseña y te revela. Para tener el Espíritu Santo de Dios se necesita recibir a Cristo. El primer paso es recibir a Jesús. Entonces vendrá el Espíritu Santo y te va a mostrar todas las cosas. Y todo va a comenzar pequeño.
Todo comienzo en el Señor comienza pequeño, pero luego empieza a crecer. A medida que tú y yo lo buscamos, se empieza a desarrollar, hermano, una relación con Dios. Todos comenzamos así pequeñito, pero empieza a mostrarse. De tal forma que tú buscas más llenarte de Dios. Y empieza a despreocuparte tanto de las cosas del mundo y a preocuparte más por el Espíritu. Aleluya. Dice la palabra de Dios: todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice el Señor: todo aquel que ama a Jesús, ama también al Padre. Porque Jesús decía: yo de él he venido, yo de él he salido, yo soy la imagen. En una ocasión le preguntaron: muéstranos al Padre y nos basta, enséñanoslo. Y le dijo el Señor: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no han visto al Padre. Mírenme a mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hoy en día, hermano, es lo mismo. El que va a Cristo ya está conectado con el Padre. Todo aquel que se conecta con Jesús está conectado con el Padre. Y muchas personas confunden: es que tú me estás invitando a otra religión. Yo no creo en las religiones, o yo tengo mi propia religión. No te invito a religión alguna, te invito a Cristo Jesús. Amén. Te invito a tener una relación con el Creador del universo. Es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Yo no te estoy diciendo que vayas a la iglesia, te digo que vayas a Cristo, que le dejes entrar. Luego, hermano, el mismo Señor te pone el querer como el hacer. Yo recuerdo cuando yo comencé en el Señor, ir a la iglesia, para mí, lo único que me gustaba era la parte de la palabra, porque yo quería aprender. Pero lo demás no me gustaba mucho, la verdad. Y yo no entendía el canto, no entendía cómo cantaban. Y yo decía: esta gente está loca, no entiendo. Porque necesitaba crecer en eso, hermano. Era muy bebé espiritual. Pero luego empecé a tocarme el Señor. ¿Y cómo Dios me tocó? A través de la alabanza. Aleluya. A través de la alabanza Dios me tocó. Y la primera vez que yo me paré al frente de un grupo de hermanos fue para alabar al Señor. Así que, hermano, lo que me parecía a mí que no entendía fue lo que Dios usó para pararme al frente y romper ese miedo escénico que no me dejaba expresarme. Amén. Y no he detenido de hacer la obra de Dios hasta hoy. Gloria al Señor. Y seguiré hasta que Cristo venga. Amén. No pare de crecer, hermano, no pare de crecer. No mires a tu lado, a tu alrededor. Enfócate en Dios, Dios y tú. Dios y tú. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo: haré un pacto entre tú y yo, será, entre tú y yo. Él no le dijo entre tú y la gente, entre tú y la gente alrededor, la familia. No, fue entre tú y él. Solamente entre Abraham y Dios. Y luego el Señor atrajo también a Sara y a su familia, porque cuando Dios te llama a ti, también tus seres queridos van a entrar en ese propósito. Amén, hermano. Pero Dios te llama a ti. Aleluya. Por eso es que cuando Lot se va con Abraham, no funcionó hasta que Abraham se apartó solo, porque Lot no compartía lo mismo. Por eso Dios te va a buscar que tú te reúnas con personas que compartan lo mismo que Dios tiene para ti. Amén. Porque las personas que no comparten lo mismo te van a hacer estorbo, te van a hacer crear un mal ambiente que te va a impedir recibir lo que Dios tiene para ti, preparado para ti. Muchas veces Dios tiene cosas para ti y no las recibimos. No las recibes porque tienes personas incorrectas a tu alrededor. Tienes que rodearte con personas de fe, personas que compartan lo mismo que tú. Amén, hermano. Gloria al Señor. Dice la palabra: aquel que ama, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Una de las señales inequívocas que tenemos fe es cuando guardamos los mandamientos de Dios. Primeramente, creer en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Jesús es nuestro Salvador. Luego, creer que los mandamientos que fueron entregados en la palabra fueron para mi bien. Dice la palabra: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo saber cuando alguien ama? Cuando guarda el mandamiento de Dios. Te hablaba al principio que el Señor resumió todos los mandamientos en dos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Todo aquel que ame a Dios amará a su prójimo. Todo aquel que ama a su prójimo amará a Dios. Amén. Está entrelazado. No puede estar uno sin el otro. Muchas personas dicen amar a Dios, pero no aman a la persona que ven. Dice el Señor: si tú no puedes amar a aquel que ves todos los días, ¿cómo vas a amar a aquel que tú no ves? Decía el Señor: ¿cómo tú vas a decir que tú amas a mí si tú no puedes amar a aquel que está a tu lado todos los días que tú lo ves? Amén. Entonces el verdadero amor parte de amar a tu semejante, amar a tu prójimo. Dios comienza a transformarte de dentro hacia afuera. Empieza a salir el egoísmo, empieza a salir que todo es para mí, todo soy yo y yo. Llegamos nosotros al Señor y todo gira alrededor nuestro. Hay un trono y está el yo entronado allí. Dios lo primero que hace es quitar el yo y poner a Cristo. Pero ahora, Él no va a quitar eso si tú y yo no lo dejamos, porque Dios no va a obligar a nadie. Yo te hablo por mi propia experiencia en el Señor. Eso fue progresivo. Yo empecé a quitarme yo para ponerlo a Él. Por eso entendemos perfectamente a Juan cuando él declaraba: es necesario que yo mengüe
y que Él crezca. Porque le dijeron en una ocasión a Juan, aquel que tú bautizaste aquí, está bautizando. Le dijo, es necesario que Él crezca, que yo mengüe, que mi fama se vaya, que yo desaparezca y que vean a mí, que vean en mí a Cristo. Que cuando vean, oye, esta persona ya es diferente, ya no se parece a aquella persona. Parece nuevo, que vean a Cristo, hermano. Amén. Aleluya. Eso es lo que quería decir Juan, que vean a Jesús en nuestra vida. Es poco a poco, es progresivo, pero no te detengas. Anhélalo, búscalo y vas a ver cómo la imagen del Señor se va a manifestar en tu vida. Y vas a poder decir como dijo Jesús, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Así. ¿Por qué? Porque la manifestación del Padre, hermano, es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que tiene eso, hermano, es salvo y se va con el Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por fe guardamos sus mandamientos. Sabemos que los mandamientos del Señor no son gravosos, no es una carga, al contrario, es algo ligero, es fácil de llevar. Muchos dicen, es que la religión de ustedes es muy complicada seguirla. Yo te digo, sí, es difícil, claro que es difícil. Es un camino angosto, pero el camino verdadero es así. Ahora, si quieres ir por el camino ancho, hay muchos caminos anchos, pero no es como dicen por ahí, todos los caminos llevan a Roma. No, no es así. Sí, todos los caminos te van a llevar a la perdición. Eso sí dice el Señor. Dice la palabra de Dios, porque hay muchos caminos para elegir, pero esos caminos son de muerte. Pero elige la verdad, elige la vida, elige y vas a vivir. Elige la sabiduría, dice el Señor. Ahora Él no te puede obligar a elegir, tú eliges cada día. Tú y yo elegimos este caminar aquí, pero todos los días tenemos que elegir hacer el bien. O sea, no basta con haber elegido una sola vez ya. Elegimos estar aquí, estamos aquí hoy. Es un día a la vez, un día a la vez. Mañana tenemos que elegir otra vez. Así yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios, elijo caminar con Dios, elijo alejarme del mal todos los días, hermanos, todos los días. Todos los días. Es una lucha diaria, es el camino del Hijo de Dios. Es un camino a seguir, es un estilo de vida, no es una religión. Una religión es algo que tú te pones, es como un traje. Te lo pusiste, voy a mi religión este día. Luego regresé a mi casa, me quito la religión y la vuelvo a colgar hasta el próximo día que me toque. Hay mucha gente que son religiosas así, pero tú y yo tenemos una relación con Dios. Salgo de este lugar, pero yo llevo a Dios conmigo. Ando en la calle, Dios está conmigo. Estoy trabajando, Dios sigue conmigo. No me puedo quitar eso. Está conmigo, está dentro de mí, está dentro de ti. Es una relación de amistad con el Creador, que no hay una división. Él está dentro. Amén. De tal manera Dios está dentro. Mira, que aunque tú cometas errores graves, que tú te equivoques, si tú pides perdón, el Señor sigue allí contigo. Él se entristece cuando pecamos. Él se pone triste. El Espíritu Santo quizás no siente su presencia. Quizás te sientas mal porque te equivocaste, te hace sentir mal el Señor en ese momento porque la relación de amistad con Él se interrumpió, pero Él no te ha dejado. Fíjate cómo es Dios. Él no te ha dejado solo, ni sola, Él sigue allí hasta que tú pides perdón y vuelves a sentir la bendición de Dios. David vivió eso. David cuando se equivocó, él dice Señor, él escribe el Salmo 51, el Salmo hermoso del arrepentimiento, de alguien que comete un error y se arrepiente. Y dice David, espíritu noble me sustente. Dice Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu, no te aparte de mí, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu me sustente. Así decía David, porque él había perdido el gozo. Él había perdido la alegría de la amistad con Dios diaria, porque cuando uno está mal con Dios, te sientes decaído, te sientes como con pena, con quebranto, porque no puedes mirar a tu amigo cara a cara, no puedes hablarle abiertamente a tu amigo. Pero cuando te arrepientes, ya no hay ningún impedimento, hermano. Aleluya. ¿Y sabe qué? David declaraba, no quites de mí tu Santo Espíritu. Aunque David había cometido un error grave, el Espíritu seguía allí. No quites de mí, porque una de las evidencias que dice que el Espíritu estaba con David, el que él pudo arrepentirse. Nadie aquí puede arrepentirse si el Espíritu no lo produce. Aleluya. Dice que Él es quien produce arrepentimiento, Él produce fe, Él produce amor en nosotros, Él produce ese deseo y pasión por buscar a Dios. Amén, hermano. Sin el Espíritu no hay nada. Sin el Espíritu Santo no hay relación con Dios. No se puede caminar, hermano, porque Él es quien te eleva de este mundo pecaminoso para caminar con Dios. Y tú dices, pero yo tengo mis pies sobre la tierra. Sí, pero tu alma está con Dios. Dice el Señor, nuestro espíritu está en posiciones de autoridad. Con Cristo estoy sentado en posiciones de autoridad. Amén, hermano. No estás solamente aquí, sino que tienes una posición espiritual importante. En el mundo espiritual somos conocidos. Aleluya. Y tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra
pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y esos mandamientos son para nuestro bien, no son gravosos, no son para cargarnos, son para nuestro bien. Cuando yo camino en los mandamientos de Dios, me siento bien, me siento ágil. Por eso entendía cuando aquel profeta escribía: tú haces mis pies como de sierva, como de siervo, y en mis alturas me hace andar. ¿Ves? Entiendo perfectamente el sentir espiritual de aquel hombre. Me hace caminar elevado primero. Ustedes saben que esas cabras monteses caminan en la montaña, en la ladera de la montaña, y no se caen. En peligro, que ningún animal haría eso. Es una locura, pero ellos lo pueden hacer. Así él comparaba a este profeta para inspirarse y tratar de llevar lo que él sentía en el plano espiritual a lo físico, para que me entiendan, decía aquel profeta. Así me siento yo, en la altura de la montaña. Ahí está el abismo para abajo, pero yo me siento bien porque estoy sustentado en Dios. Amén. No siento miedo, no siento temor de que vea un abismo para allá, porque yo sé quién me sustenta. Yo sé quién me tiene de la mano. Dice el Señor: te tengo de la mano derecha y no te soltaré. Aleluya. Y nadie te sacará de mi mano, dice el Señor. Él es el buen pastor. Dice el Señor que su vida pone por las ovejas. Hermanos, servimos al Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, pero que además que tiene misericordia de nuestra vida, que además nos ama con amor eterno. Aleluya. Qué palabra tan poderosa. Dice: con amor eterno te he amado y por eso te he extendido mi misericordia. Muchas personas allá afuera que Dios le ha extendido su misericordia y ellos dicen no creer en Dios, pero aún así Dios tiene misericordia de ellos. Todavía Dios lo está llamando. Hay personas que Dios está llamando en este tiempo, hermano. Vemos que el mundo va de mal en peor, que la palabra de Dios se está cumpliendo en toda la escritura. Vienen profecías cumpliéndose, hermano. ¿Qué dice el Señor? Que Él viene pronto, que Él viene por su iglesia. Cada vez está más cercano. Dice: la salvación está mucho más cerca que cuando creímos. Es tiempo de despertar del sueño, dice el Señor, y venir a Cristo. Primero la iglesia que ha estado dormida, es tiempo de despertarse. Y luego las personas que aún no vienen al Señor, es tiempo de venir. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú y yo hemos nacido de Dios. Jesús declaraba: yo de Dios he venido, yo de Dios he salido. Yo soy parte de Dios, yo soy Dios, declaraba Jesús. Amén, hermano. Amén. Él hablaba como su parte humana, pero también hablaba como Dios todopoderoso. Ahora, ¿por qué las personas confunden tanto y dicen que Jesús no es Dios? Porque Él hablaba como hijo de hombre y el hijo de Dios. Cuando hablaba como hijo de hombre, su condición humana, todo hombre, igual que nosotros, no había diferencia, sujeto a todo tipo de tentaciones, pero sin pecado. Él nunca pecó. Por eso pudo cumplir perfectamente la ley y por eso pudo traer salvación. Porque se necesitaba a alguien perfecto, sin pecado, para devolvernos lo que el primer Adán perdió. El primer Adán cayó. Este último Adán, Jesús, nos devolvió lo que el otro había perdido. Amén, hermano. La autoridad delegada de parte de Dios. Lo que nos arrebató el demonio en Génesis, el Señor nos lo devolvió acá. Aleluya. Entonces, hermano, el Señor también hablaba como hijo de Dios. Cuando Él hablaba como hijo de Dios, yo soy la imagen de Dios. Yo soy Dios. Mira, para entender esto, tenemos que trasladarnos a aquel tiempo. Toda aquella persona que en aquel tiempo hablaba en ese sentido, en aquel idioma, en el arameo antiguo, y decía: yo soy hijo de Dios, está diciendo: yo soy igual que Dios. Por eso es que el Señor decía: ¿por cuál obra buena me quieren apedrear? Y ellos decían: por obra buena no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Entiendes, hermano? Por eso es que hoy la cultura a veces no entiende. Era una cultura distinta y se pierde algunas cosas poderosas en la Biblia, que está declarando que Jesús es Dios, está en todas partes, pero no lo ven, porque primero no tienen los ojos espirituales y luego quieren leerlo como algo literal, como una historia, y entenderlo sin entender aquel tiempo, y era otro idioma. Amén. Entonces, cuando el Señor decía: yo soy hijo de Dios, estaba diciendo: el Padre y yo uno somos. Y así lo declaró por allí: el Padre y yo uno somos uno. Amén. Yo soy Dios, estaba diciendo: yo soy Dios. Por eso decía: por la blasfemia te apedreamos, porque tú, siendo hombre, dices que eres Dios. Para los judíos era una blasfemia muy grande hasta hoy. Los judíos ortodoxos, que alguien siendo hombre diga que es Dios, es algo muy tremendo, no lo pueden entender. Todavía ellos no aceptan a Jesús. Los judíos ortodoxos no aceptan a Jesús, que son aquellos que andan con la kipá, ese gorro que se pone acá, y se dejan unos bucles sobre las orejas a los hombres, porque eso representa que el Mesías no ha venido. Entonces ese bucle que se dejan sobre las orejas dice que el Mesías no ha llegado. Y ellos van allá al Muro de los Lamentos, que es un pedazo de muralla que queda en Jerusalén, del último templo que se hizo, y allí van a poner sus pedidos, ¿me entiendes? Lo dejan escrito mucha gente allí, y van a llorar, y usted lo ve llorando en el Muro de los Lamentos, y lloran
pidiendo al Mesías, un Mesías que ya vino y viene por segunda vez, hermano. Amén. Gloria a Dios que hemos conocido al verdadero Mesías. Aleluya. Santo es el Señor. Y oramos para que Dios les abra los ojos a su pueblo. Pero entendemos también que la profecía se va a cumplir. Y la gran mayoría de judíos no lo va a aceptar hasta que tengan que ver con sus ojos a un falso Mesías. Y luego lo aceptarán. Porque Cristo va a venir, hermano, y ellos sus ojos lo van a ver. Aleluya. Dice, incluso al que traspasaron, todos lo van a ver. Aleluya. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe es auténtica y es verdadera. Y vence al mundo. ¿Qué significa vencer al mundo? Vence el sistema mundano. ¿Qué es el sistema mundano? Un sistema de valores corrupto, corrompido. El mundo te dice la verdad es relativa. La verdad tuya no es mi verdad. Dios te dice la verdad es una sola, es absoluta y se llama Cristo. Amén. La verdad nuestra aquí es la misma verdad allá en la otra parte, en lo último de la tierra, allá en China, en Alaska, es la misma verdad. Es una sola verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino y yo soy la vida. Solamente a través de mí se llega al Padre. Él no dijo por una vereda, Él no dijo por este, Él dice, por mí tú llegas al Padre. Solo por mí, solo a través de mí. Aleluya. Entonces, hermano, la verdad declarada. Pero nosotros con esta verdad podemos vencer el sistema corrupto del mundo y decirle, mira, tú estás en un error. ¿Por qué tú me dices que estás en un error? ¿Por qué tú me dices que yo estoy en un error? Porque la verdad es Cristo. Se lo decimos en el amor de Dios, pero la verdad es Jesús. ¿Por qué tú sabes que la verdad es Jesús? Primero, la Biblia escrita. Luego, las profecías cumplidas. Por último, mírame a mí. ¿Verdad que ya no soy igual? Así, ves una evidencia viva delante de la persona. Tengo evidencia de sobra para decirte que Dios es real. Pero además de eso, hay evidencias arqueológicas que todo lo que la Biblia dice es verdad. Hay de sobra evidencia, hermano. Pero de sobra. ¿Cómo quiere que te hable? Te hablo con la evidencia científica, te hablo con la evidencia espiritual, evidencia objetiva que tú puedes palpar, pero también la evidencia subjetiva que quizás no ves tanto, pero lo ves reflejado en el cambio de un carácter, en el cambio de una persona, en los milagros que Dios hace en el cuerpo. Amén. Cristo es real y es todopoderoso. Aleluya. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y el Señor declara por último este verso, ¿quién es el que vence al mundo? Aquel que puede creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tú y yo podemos vencer a la carne, primero nuestra carne, vencer al demonio, luego vencer el sistema mundano que te dice una cosa, te dice, mira, allá está, pero tú vas al frente. Pero allá está, tú dices, no, esa no es la verdad, yo sé cuál es la verdad. Puedes vencer esos tres enemigos, primeramente tú, el demonio y el sistema mundano corrompido, para decir, tú tienes la verdad, yo tengo la verdad, yo sé quién es la verdad, yo sé hacia dónde me guía. Te van a decir loco, religioso, fanático, todo eso, pero tú estás tranquilo, porque tú sabes a quién tú le has creído. Amén, hermano. Tú sabes a quién tú le crees. Aleluya. Estás convencido, no me importa. Dice la Biblia, no importa lo que pueda hacer el hombre. Yo sé a quién le he creído. En una ocasión le dijeron a Jesús, mira, viene Herodes para matarte. Viene Herodes para hacerte daño, para desaparecerte. El Señor estaba sanando enfermos, echando fuera demonios. Y le dijo, mira, dile a aquella zorra, a esa zorra, dile que yo echo fuera demonios, hago curaciones y al tercer día terminaré mi obra. En otras palabras, yo terminaré cuando termine. Amén. Cuando Dios diga que termine, no porque un sistema mundano o el hombre me diga que termine. Voy a seguir haciendo lo que es correcto mientras Dios me diga que lo haga. Amén, hermano. Aleluya. Sin apartarme de mi propósito. Aunque el demonio me diga, deja de hacer eso. El hombre te diga, deja de hacer aquello. Y tú sabes que es lo correcto. Síguelo haciendo porque es para Dios. Amén. Aleluya. Dios está contigo como poderoso gigante. La fe que vence al mundo. Esa es la fe que Dios te ha entregado. Una fe fundamentada en la palabra, una fe fundamentada en la escritura, una fe fundamentada, hermano, en conceptos poderosos, en una doctrina correcta, en palabras que tú puedes explorar y tiene lógica, amén. Pero cuando la lógica se va, entramos en el área de la fe y lo sobrenatural. ¿Qué lógica puede tener para una persona que no cree que Dios abre el mar rojo o que Dios sane a una persona de cáncer? Pero no, le voy a buscar una lógica que no tiene, porque su lógica llega hasta ahí. Pero vamos a la parte espiritual. La fe que vence al mundo. Entramos en el área de la fe. Yo te digo por fe, hay cosas que yo no puedo entender cómo Dios sana a alguien. Puede crear Dios un hígado nuevo. Puede crear incluso un órgano que no está. Pero yo sí te puedo decir que por la fe yo lo creo. Hay cosas que yo no entiendo en toda la palabra porque hay cosas profundas que Dios no quiere revelar. Pero de lo revelado de Dios te hablo, hermano. De lo que Dios me enseña, yo te enseño a ti. De lo que Él me ha mostrado, yo te muestro. Y las cosas que no entiendo, mejor las dejo ahí.
Dice el Señor en Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son para nosotros, pero las ocultas son de Dios. Por eso no trato de buscar allí, porque no es el tiempo. Llegará el momento que Dios nos revele, pero la cosa que no entiendo la creo igual. Amén, porque yo sé a quién le he creído. Amén, hermano, tú sabes a quién tú le has creído. Ponte de pie en esta hora. Aleluya, gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia en esta hora, Padre. Oro, Señor, en esta hora. Oramos, Padre, por toda persona que nos puede ver y escuchar, Señor, a través de las redes. Que tu bendición, tu presencia les toque ahora. Que tu Espíritu Santo les ministre donde quiera que estén, Señor, escuchando. Tu palabra poderosa les llegue, Señor, les toque los corazones, las mentes. Cambie sus actitudes. Produzca el querer como el hacer. Produzca fruto a 100 por 1 en esta hora. Que el precioso Espíritu Santo de Dios te toque, te localice. Sé bendecido en esta hora. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toca a Dios las vidas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, bendice a tu iglesia, Señor, en las naciones. Bendice a todos mis hermanos. Toda persona que pueda escuchar, sé bendecido en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amén. Ahora, Padre, oro por mis hermanos que están aquí. No vuelvo a mi orilla.